felices de estar este domingo, listos aquí en la casa del Señor, listos para alabarle, para adorarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz.
cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tus palabras que tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación.
Buenos días, amada iglesia. Reciban en esta mañana todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Vamos a colocarnos ya muy cómodos allí en casita para recibir la segunda parte de esta enseñanza poderosa de la realidad a la verdad. Buenos días, iglesia. Otra vez aquí, día domingo, en familia, listos para escuchar la palabra del Señor, para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, en este caso Misión Vida, usted y yo. Por eso voy a invitarlo allí donde usted está a que hagamos una oración para que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija en esta enseñanza y quien le revele a usted el tema específico que hoy vamos a llevar. Yo oro para que los ojos del entendimiento de cada uno de los que están escuchando esta enseñanza les corra el velo y deje ver esa realidad que hoy vamos a enseñar, que es algo que la iglesia tiene que tener bien claro y con mucha atención. Padre, en esta mañana te doy gracias por el privilegio que nos das una vez más de estar reunidos en torno a ti, a tu nombre, al Evangelio del Reino. Señor, gracias por permitirnos esta reunión online. Señor, gracias por cada persona que está escuchando hoy esta enseñanza que tú has convocado hoy, Señor. Gracias por aquellos que hoy van a recibir una palabra tuya, Señor, para edificación. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer a través de esta palabra, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que, como dice tu palabra, cada vez que tú hablas nunca regresa vacía esa palabra, sino que cumple el propósito para lo cual tú la envías. Y ese es el deseo de mi corazón, que los ojos de nuestro entendimiento sean hoy viendo claramente lo que tú quieres enseñar a tu iglesia. Amén y amén. Bueno, amados, la semana pasada pensé que en un solo tema, que lo titulamos de la realidad a la verdad, era suficiente, pero al oír una vez más la enseñanza, el Espíritu puso en mí algo adicional que traigo a compartir a ustedes en esta mañana. Así que voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos para entrar en materia de lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos entonces a continuar. Hemos dicho entonces que debemos de transitar de las realidades que nosotros mismos hemos creado, hemos producido, hemos creado, ya sea por conocimiento de otros, ya sea por la cultura. Hemos dicho que nosotros creamos unas realidades porque adquirimos ese conocimiento por las vidas que, o sea, hago un recuento entonces para comenzar, me entienda usted esta parte. Hemos dicho que hay 3 clases de vida. Y la semana pasada, cuando oí de nuevo la enseñanza, me equivoqué un par de veces y hoy quiero hacer esa claridad. Hemos dicho que tenemos una vida bios, que es la vida biológica, a través de los 5 sentidos. Hemos dicho que tenemos una vida psique, que es la vida del alma, de las emociones, de la mente, del ser. Y tenemos una vida zoe, que es la vida espiritual. Para el ejercicio de la semana pasada dijimos, a este lado está la vida bios y la vida psique. A este lado está la vida zoe, que es la vida espiritual. Entonces hemos dicho que la mayoría de las realidades que nosotros adquirimos es porque a través de la vida bios y de la vida psique, de la vida del alma, hemos adquirido conocimiento a través de nuestro razonamiento, de nuestro sentido común, de nuestro conocimiento, y hemos adquirido esas verdades para nosotros, y se vuelven una realidad para nosotros. Y si esas realidades producen en las personas efectos, resultados, beneficios, o se sienten cómodos, o la experiencia les dice que es así como funciona, la toman como una verdad y se quedan con esa verdad. Pero realmente esa es su propia realidad. Y hemos dicho entonces que solamente la unción que ya tenemos dentro cuando nacemos de nuevo en la vida en la vida espiritual, esa unción que ya cargamos es la que se encarga de enseñarnos la verdad
espiritual, la verdad del evangelio del reino, y es ahora cuando tenemos que transitar de nuestras realidades a la verdad del evangelio. Y en ese tránsito es que la vida del creyente se va desarrollando. Esa es la verdad de la vida de la iglesia, ir traspasando ciertas realidades que son verdades, que hemos llamado verdades, y para el ejercicio de esta enseñanza dijimos verdades mentirosas, para pasar a las verdades verdaderas, que es la verdad de Dios, la verdad del evangelio del reino. De eso se trata. Entonces hemos dicho entonces que todas esas realidades las hemos tomado como verdad, y todos tenemos de una u otra manera alguna realidad, alguna verdad que tiene que ser derrumbada, esos argumentos que hemos levantado por nuestro conocimiento y que a la verdad al final nos encierran en altivez, en orgullo, porque eso es lo que nosotros creemos que conocemos. Así que la enseñanza trataba de cómo es que hay que transitar de esas realidades que hemos llamado verdad a la verdad del evangelio, a la verdad del reino. Hoy voy a hablar entonces de una de estas realidades que hemos levantado nosotros mismos como verdades, y que es tal vez una de las más peligrosas que hay, y me refiero a la religiosidad. La religiosidad, amados, es una realidad que hemos tomado como verdad, que nos aleja de la verdad de Dios. Así que hoy vamos a enseñar que la religiosidad consiste en, atención con lo que voy a decir, la religiosidad consiste en aprender con nuestra mente, con nuestro intelecto, aprender lo que Dios dice en la verdad del evangelio, pero sin el entendimiento para poder obedecer. Es decir, la religiosidad te deja entender, aprender, pero no te da la capacidad de entender para obedecer y transitar a la verdad. En otras palabras, aprendo, pero no obedezco lo que aprendí. Eso es religiosidad. Y hay muchos en esta vida cristiana que todavía tienen un grado de religiosidad porque conocen la verdad del evangelio, pero no la conocen en el espíritu, en la vida Zoe, sino que la han incorporado a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, pero ese conocimiento y ese intelecto, ese aprendizaje no les permite, no les da la capacidad para obedecer. Así que eso se llama religiosidad. Si yo digo hoy que usted conoce cómo funciona el aire acondicionado de su casa porque va y lo prende, o puede hasta abrir el cosito y subirle la temperatura o bajarla, usted aprendió a manejar el aire acondicionado de su casa, pero la verdad usted no entiende cómo funciona el aire, ni tampoco ni cómo funciona cada una de sus partes. Es más o menos una ilustración. Muchos pueden conocer cosas, pero no pueden entender cómo es que funcionan las cosas que aprendieron. Y entonces algo que yo vengo a decirle aquí es que la religión o la religiosidad te enseña lo que dice la verdad del evangelio, pero no te da el poder de obedecerla. Como aprendiste algo de la verdad de Dios, te sientes en paz y crees que Dios está conforme con lo que aprendiste. Ese es el gran peligro, pensar que estamos en la verdad, pero la verdad es que no estamos en esa verdad porque seguimos en una religiosidad que nos separa de esa verdad, porque tú no puedes hacer lo que dice esa verdad. Amén. Así que el solo conocer la verdad, si no va acompañado del obedecer esa verdad, termina en una buena intención. Y las buenas intenciones, amados, no liberan, no transforman y no permiten cumplir el propósito de Dios de nadie. Así que nos entierran más en una religiosidad. Esta verdad en la vida Zoe es la verdad que nos va a liberar, es la verdad que nos va a ayudar a cumplir el propósito, y es la verdad que transforma nuestras vidas para dejar ver al Cristo. Pero la religiosidad te deja conocer o aprender esa verdad sin ninguna transformación, sin ninguna manifestación del Cristo en ti y sin ninguna posibilidad de cumplir el propósito de Dios. Pero tú crees que lo estás haciendo. Por eso es que es tan peligrosa esta realidad que llamamos religiosidad. La religiosidad es toda realidad que yo mismo fabriqué que me separa
del evangelio o de la verdad del evangelio del reino. Así que usted tiene que entrar a revisar cuántas cosas usted tiene como verdad, que son su realidad, que lo separan de la verdad del evangelio del reino. Amén. La religiosidad hace que yo no me comprometa con la verdad que provoca mi cambio, sino que espera que Dios haga un milagro, que me arregle la vida, que cambie mi situación. La religiosidad no se compromete con esta verdad que es la que produce el cambio, sino espera que Dios haga el milagro para que cambie algo en mi vida. La religiosidad te impulsa a hacer cosas, ojo, te impulsa a hacer cosas que te hacen creer que por hacerlas Dios va a hacer el milagro que tú necesitas, y terminas haciendo una cantidad de rituales, terminas haciendo tradiciones de hombres, obras muertas, sin tener en cuenta la motivación de esa verdad por la cual Dios nos la dio, y sin el compromiso con esa verdad, sino que terminas comprometido con una organización, terminas comprometido con una institución, terminas comprometido con una persona, pero no con la verdad del evangelio. Eso es religiosidad, y es una realidad que existe hoy y ha existido desde el comienzo prácticamente de la historia de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta realidad que llamamos religiosidad? ¿Cuál es? Nos hace creer que estamos viviendo la verdad de Dios sin darnos cuenta que estamos muy separados y lejanos de ella. Qué tragedia, amados, es pensar que estoy aquí viviendo una vida del reino, agradando al Padre, cuando en realidad estoy metido en un cajón que es ni aquí ni allá, en una religiosidad, haciéndome creer que agrado al Padre, que estoy haciendo las cosas correctas, y metido en una serie de tradiciones y de ritos, en una organización, en una congregación, porque hay que decirlo, las congregaciones hoy tienen religiosidad, muchas de ellas, tal vez nosotros mismos. Por eso es la enseñanza de hoy, para que usted se examine. Observe cómo Pablo lo expresó de una manera muy interesante cuando manda una carta a su discípulo Timoteo. Me gusta como Pablo lo dice, porque él mismo se dio cuenta la realidad que tenía él en su religiosidad, y después de que ha sido pasado a esta verdad por su nuevo nacimiento y por revelación del Espíritu que le deja ver todas las cosas, ¿ya? Porque Pablo es uno de los hombres que más entiende la gracia del evangelio, la verdad presente del nuevo pacto. Y este hombre, cuando está en esta verdad, se da cuenta de esa realidad que él tenía, que creía era verdad en su propia religiosidad. Mire cómo lo dice, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13. Dice: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, mira lo que dice: en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Qué estaba diciendo Pablo? En un momento dado, mi religión, mi religiosidad me hizo perseguir a aquellos que profesaban la fe de Cristo, pero yo lo hice por mi ignorancia, por mi incredulidad, y porque estaba metido en una gran realidad que se llamaba religiosidad, y hasta me llevó a perseguir, a maltratar, a encarcelar en el nombre de esa religiosidad a aquellos que estaban empezando a profesar la verdad. Eso es lo que puede hacer la religiosidad en un ser humano, y Pablo lo deja muy bien escrito. El mismo Pablo haciéndose un diagnóstico de cómo era la religiosidad en la cual él estuvo y en la cual participó en la secta de los fariseos en el judaísmo. Él no solamente estaba en una religiosidad, en una religión llamada judaísmo, sino que hacía parte de una secta del judaísmo que se llamaban los fariseos, y él mismo se nombró: yo soy fariseo de fariseos, como diciendo, yo soy el mero mero en esta secta, porque conozco muy bien la palabra y soy el más religioso de todos, soy el mejor, hasta ir y perseguir en el nombre de Dios, porque sé que Dios se va a agradar por lo que yo estoy haciendo, porque los cojo y los meto a la cárcel, los persigo y hasta dejo que los maten, como pasó con Esteban, porque él fue
testigo de cómo una turba cogía a piedra a uno de los discípulos, Esteban, que profesaba la fe de Cristo y fue muerto a punta de piedra, y Pablo lo sostenía en las ropas mientras que lo apedreaban. Entonces Pablo hace una descripción de esta realidad que hoy estamos llamando religiosidad. Veamos otros casos como la religiosidad ha llevado a casos extremos como las cruzadas, esas famosas guerras santas donde se mataron miles de personas en el nombre de Jesús, porque tenían que ir y conquistar una ciudad, y hacían las cruzadas los reyes y gastaron dinero y mataron mucha gente, y mucha gente murió en esas guerras. Ahora, amados, la salvación, porque quiero pasar a otra parte artística, no me olviden ahí esa parte de la religiosidad. Quiero hablar de la salvación un poco para entrar aquí con la religiosidad. La salvación que Dios nos dio y nos regaló es muy grande, amados. La salvación que Dios nos regaló es tan grande que abarca tantos frentes, como por ejemplo nos liberó del pecado, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos santificó, nos hizo herederos, nos dio vida eterna, y pudiera seguir nombrando muchas cosas que la salvación de Cristo nos dio. Pero hoy quiero que veamos la obra redentora de Jesús en el área de liberarnos de la esclavitud de nuestras propias realidades y de una de las más peligrosas, que se llama religiosidad. En otras palabras, también Jesús vino a liberar al pueblo que había sido encargado de la ley de la religiosidad. No es que solamente vino por eso, también en su salvación estaba el liberarnos de la religiosidad que nos hacía enemigos de Dios, hijos de desobediencia y pecadores. Porque ese es el peligro de la religiosidad. Te hace enemigo de Dios porque no estás haciendo lo que Dios dice, aunque tú crees que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y el gran engaño de la religiosidad, de esa realidad que construí en mi vida almática, en mi vida psique, en mi vida bios, y que practico, me hace pensar que estoy agradando a Dios, pero la verdad es que no estás agradando a Dios, y es una religiosidad. Entonces, desde el punto de vista de esta enseñanza en el día de hoy, yo pudiera decir que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra era sacarnos de nuestras propias realidades mentirosas llamadas religiosidad y entrarnos a la verdad de su reino. Por eso Él vino a predicar el evangelio del reino. Él vino a predicar la buena noticia del evangelio del reino. Él vino a predicar el reino de su Padre. Él vino mientras que predicaba el reino. Él sanaba enfermos, Él hacía milagros, Él hacía maravillas, porque Él venía aquí para hacerlo. Voy a leer lo que dice Lucas para que usted se dé cuenta que Jesús tenía una misión muy especial, que era predicar el evangelio del reino para sacarnos de la religiosidad. En ese caso, en la época de Jesús, pero hoy sigue siendo igual. Cuando Jesús llega a su vida, lo está sacando de una religiosidad muy grande que aprendimos en casa o que practicamos alguna vez y que nos queda algo en nosotros, rastros de eso. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 4, en el verso 42, refiriéndome a lo que Jesús vino a hacer, no solamente en esa salvación tan grande, como lo dije ya, a liberarnos del pecado, a perdonarnos, a darnos vida eterna, sino también a liberarnos de la esclavitud de la religiosidad. Lucas 4:42 dice: muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que por favor no se fuera, que no se fuera. Él les respondió, miren la respuesta de Jesús: debo predicar la buena noticia del reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Porque para eso fui enviado. Lo subrayo, porque para eso fui enviado. Así que siguió recorriendo la región, predicando en las sinagogas de toda Judea, porque Él no vino a afirmar a los religiosos, sino vino a predicar la buena noticia del reino de Dios para sacarlos de esa religiosidad.
Amén. Así que la salvación, amados, es solo un medio, es un puente, si pudiera decirlo así, que nos capacita para poder pasar de las realidades religiosas y entrar a esta vida Zoe, a la vida del Espíritu. Es un ámbito donde puedo entrar a verificar, a comprobar la verdad del reino de Dios, que gobierna todo, que sustenta todo, en la cual mi vida tiene que operar ahora en esa verdad. La semana pasada hablábamos de que es en esta verdad, de la verdad del reino, es que yo me muevo, es que yo confieso, es que yo camino, es que yo creo, es que yo la declaro a otras gentes, porque la verdad del reino es lo que gobierna ahora y sustenta todas las cosas, y no la religión de un hombre. Amén. Por eso es que Jesús vino para pasarnos. Esa salvación es un puente. Esa cruz se volvió un puente entre tu religiosidad y la verdad del reino. Ahora puedes estar en la vida Zoe con la unción del Santo, que te enseña todo. No tiene necesidad que nadie te enseñe la verdad del reino de Dios, porque ahora empiezas una nueva vida en la cual la verdad de Dios opera en ti, en la cual esa vida se desarrolla en el reino, para el reino y a través del reino. Todo se trata del reino de Dios, todo, la verdad del evangelio, del reino. No se trata de ser salvos simplemente para ser salvos, se trata de ser salvos para poder ver y entrar en el reino de Dios, en la verdad de ese evangelio, y dejar atrás esa realidad llamada religiosidad. Amén. Miremos un poco entonces el contexto histórico cuando Jesús llega a este planeta, en cuanto a la realidad de los hombres llamado religiosidad o llamado religión. Hagamos un pequeño resumen histórico. El Imperio Romano en ese momento, cuando Jesús llegó a la tierra, era el que estaba manejando toda la parte política y militar del momento. El Imperio Romano entonces tenía muchas religiones. El Imperio Romano tenía tantas religiones como creencias o realidades había. Recuerde que ellos habían conquistado tantas tierras y en cada tierra había un dios diferente, un dios pagano, un ídolo diferente. Y entonces ellos, al asumir esos territorios, los incorporaban en su religión. Por eso eran politeístas, creían en todo. Habían miles de ídolos, habían miles de religiones. Casi como religiones había, como creencias en personas había ocultismo. Eso era la realidad del Imperio Romano. Pero también estaba la cultura griega en ese momento, que manejaba toda la parte del conocimiento. La cultura griega era mayor que el Imperio Romano en cuanto a conocimiento y cultura. La cultura griega, entonces, estaban ubicadas todas las filosofías griegas que han tomado forma de religión ahora y que están basadas en la ideología y la filosofía de hombres, en sus propias realidades de conocimiento, llamadas verdades para ellos. Está el gnosticismo, está el platonismo, está el epicurismo, está el estoicismo, y pudiera seguir nombrando muchos ismos que correspondían a la cultura griega en este ámbito, que habían sido tomadas como una religión. Pero también está el pueblo hebreo, que era el que manejaba la parte religiosa o espiritual. Estaba la parte militar y política, estaba la parte de conocimiento y de intelectual, los griegos, pero estaban los hebreos, que eran los que tenían la religión judía. Y en ese momento esa religión o el judaísmo es la religión que tiene más trascendencia, más importancia en ese momento. Entonces, atención, la iglesia que Jesús iba a dejar, porque recuerde, Jesús ya sabía el plan, que después de su muerte y su resurrección, lo que quedaba aquí en la tierra era su cuerpo llamado iglesia. Él subía, resucitaba, estaba a la diestra del Padre, seguía gobernando allá, y él iba a ser la cabeza de una iglesia que estaba aquí en la tierra, que era su cuerpo. Así que Jesús sabía que su iglesia, que lo iba a representar, sería conformada por gente que venía del Imperio Romano con muchas religiones, del imperio o de la cultura griega con mucho intelecto, y muchos judíos o del judaísmo se iban a integrar en algo que ahora iba a llamarse la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, el Dios pensó, yo no puedo
permitir que ellos lleguen con toda esa religiosidad de cada uno de sus ámbitos. Por eso tengo que dirigirlos inmediatamente a la verdad del reino, para destruir las verdades, las religiones de acá, el conocimiento de acá y la religiosidad de este lado, para que entren todos en una sola, porque van a unirse al ungido, porque esta unción les va a enseñar la verdad, la única verdad que iba Dios a establecer, la verdad del reino. Por eso Jesús vino e inauguró su reino, lo estableció y le dijo a la iglesia: en tu corazón queda el reino de Dios, así que busquen el reino de Dios, expandan el reino de Dios y vivan en ese reino. Ese era el trabajo que Jesús sabía que lo que venía de esas religiones iban a ser problemas en su iglesia. Por eso tenía que llevarlos directamente a establecer su reino. Amén. Eso es tremendo. Ahora, si seguimos haciendo un poco de análisis y de historia y miramos cómo el hombre cambia la verdad dada por Dios por un fin específico, para montar una realidad para otro fin llamado religión, entenderemos un poco más esta enseñanza. El hombre tiene la capacidad de tomar la verdad de Dios, cambiarla, formar su propia realidad, su propia verdad, llamarlo religión, y ahora operan en eso, y el hombre tiene esa habilidad. Miremos cómo operó, por lo menos en esta religión judía. Porque en los paganos, pues bueno, creían cualquier cosa. En la gente que manejaba el conocimiento, bueno, allí están, pero muchos iban a pasar aquí. Pero específicamente los hebreos habían recibido la verdad de Dios. Ellos sí tenían como herencia la Torá, la palabra de Dios. A ellos les fue encomendada esa palabra. Desde el monte Sinaí, cuando Moisés subió y recibió esas tablas, recibió los mandamientos, y Moisés transmitió esa verdad. Observen, amados, Dios nunca le entregó al pueblo hebreo el judaísmo. No lo entregó el judaísmo, Él le entregó la verdad de su reino, que se llama la Torá. Para ese momento la Torá era la ley de Dios, y la palabra dice que la ley es espiritual, es buena. Así que lo que Dios dio al pueblo hebreo fue la Torá. Al pueblo de Israel se le dio la Torá como un medio de santificación, un medio de adoración, para que le sirvieran, para que vivieran según los preceptos, normas, leyes y estatutos establecidos por la Torá y la ley. Eso fue el inicio, así fue como comenzó. Sin embargo, pasados muchos años, casi 1500 años después, el pueblo hebreo terminó con una religión que se llamaba judaísmo, con tres grandes sectas, como lo dije ahora: los fariseos, los saduceos y los esenios. Tres grandes sectas en una religión llamada judaísmo. Eso no lo dejó Dios. Dios no dio el judaísmo al pueblo, le dio la Torá, le dio la ley. El pueblo hebreo terminó adorando y sirviendo a su religión y no al Dios que la originó. La religión terminó siendo como un ídolo para los hebreos. La religión terminó dándole más importancia a los ritos, a las costumbres, a las normas, que teniendo en cuenta una vida que agradara a Dios. Eso hace la religiosidad. Y los judíos en ese momento, el pueblo de Israel, lo que quedaba, la remanente, ese pueblo de Judá, ese reino de Judá que fue el que quedó, terminó en el judaísmo, en una religión como los fariseos. Amén. Ese judaísmo es la religión hecha por los judíos, los mismos a los que Dios les había confiado la verdad de la Torá para un fin muy distinto. Ahora Jesús llega con la misión de confrontarlos con la verdad de su reino y sacarlos de su propia realidad llamada judaísmo, para llevarlos a la verdad eterna del reino de Dios. Él mismo venía a establecer su iglesia, y todo aquel que fuera llamado y escogido tenía que entrar por esa verdad eterna y dejar atrás toda religiosidad, que es una gran realidad que todos tenemos. Y en esa época existía. Amén. Jesús los atacó muy fuerte. Jesús los dijo muy. Por eso Él le dijo, la gente quería que se quedaran con ellos cuando vio que hacían muchos milagros, porque querían, esa era su realidad. Ay, qué bueno que estás aquí con nosotros, quédate aquí, no te vayas, sigue haciendo milagros aquí, haz maravillas entre nosotros y quédate entre nosotros. Jesús dijo, no, un momentico. Yo tengo que ir a otros lugares, porque tengo que anunciar las buenas noticias del evangelio del reino, porque para eso mi papá me envió, para eso fui enviado.
Y en muchas ocasiones Jesús confrontó a estos fariseos, confrontó a esta religiosidad llamada judaísmo. Les dijo de todo, les dijo ladrones, les dijo víboras, les dijo sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas, les dijo de todo. Si usted quiere saber cómo Jesús trató al que estaba en esa religiosidad llamada judaísmo, léase el capítulo 23 del libro de Mateo. Ahí usted va a encontrar una de las mayores exhortaciones que hace el mismo Jesús a los religiosos de la época que creían que tenían la verdad y estaban llevando a otros, llevándoles a creer que esa era la verdad, engañándolos en la religiosidad. Y he tomado solamente un pedacito del capítulo 23 de Mateo, en el verso 13. Mire lo que dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Ahí ya Jesús le dijo: ay, señores, ustedes no saben en dónde se metieron, no saben lo que viene después de lo que ustedes han hecho, no saben la aflicción que les espera. Hipócritas, les dice, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. Eso es lo que hace la religión, amados. La religiosidad, esa realidad llamada religión o religiosidad, no permite que entren al reino, y tampoco ellos, los que hablan, los que predican en esa religiosidad, toman a la gente y la dejan esclavas de sus propias necesidades, chantajeando y creyendo que haciendo cosas para que Dios haga milagros, ritos y dogmas de hombres es lo que va a cambiar sus vidas, sin entender que están consumidos en una realidad llamada religiosidad. Y en el siglo XXI estamos igual que cuando Jesús llegó en esa época a quebrantar a los fariseos, al judaísmo de su religiosidad. Porque hoy tengo que decirlo, las iglesias del siglo XXI, la iglesia de Jesucristo, todavía tiene religiosidad. Amén. Fue tanto que cuando Jesús llegó a este pueblo elegido por Dios a darles el mensaje del reino, dice que ellos no quisieron escuchar la verdad del reino, sino que quedaron y prefirieron quedarse con la realidad llamada religiosidad, y por eso atacaron a Jesús, por eso lo señalaron. Así que Jesús dice: si ustedes no me escuchan, voy a otros a que entiendan esta verdad. Por eso entonces Jesús le enseñaba a todos aquellos. Hay gente pagana que oía a Jesús y se convertía. Habían judíos que escuchaban y se convertían. Habían gente con mucho conocimiento que escuchaban a Jesús y se convertían. Es decir, Jesús estaba haciendo su iglesia, sacando de estos tres ámbitos que nombré anteriormente, para llevarlos al reino, para llevarlos como iglesia. Y la palabra dice como Jesús entonces dijo: si ustedes no me ponen atención, hay otro y otros que van a oírme. Juan capítulo 1 verso 10 dice así: vino al mismo mundo que él había creado. Esto es increíble, que el mismo creador viene al mundo que él mismo había creado, pero el mundo no le reconoció. Verso 11: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, aquí bios, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que por medio de un nacimiento que proviene de Dios, vía Zoe, vida espiritual, para entrarlos a ese reino. Así que todo aquel que estaba aquí tenía que recibir esa vida Zoe para pasar a esa verdad del reino, del evangelio, del reino de Dios, dejando atrás esa realidad llamada religiosidad. Así que Jesús deja claro que no es el judaísmo o cualquier religión, sino que ahora es su reino y el evangelio de su reino, y se cumple la promesa de la impartición del Espíritu Santo en su iglesia. Estaba diciendo Jesús: no se trata de religión ahora, se trata del reino de Dios, y solo es impartido por la promesa que yo les di, que iba a volver el Espíritu Santo, cuando Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya,
porque entonces vendrá otro consolador que les va a enseñar la verdad para que ustedes puedan entrar y dejar atrás esa realidad llamada religiosidad. Pero amados, observen, no solamente le pasó al pueblo hebreo, a Israel, que empezaron con la ley, la Torah, y terminaron el judaísmo. Déjeme decirle, una vez más se repite la historia. Jesús, ojo con lo que voy a decir. Jesús no le dejó a su iglesia la religión cristiana evangélica. No. Se ha vuelto una realidad para muchos, una verdad a la cual sirven, adoran y en algunos casos hasta se ha hecho un ídolo de esta religión evangélica cristiana llamada religión. Amados, Jesucristo fue el reino de Dios. Él no dejó la religión cristiana evangélica. No, de hecho, la Biblia relata que los primeros cristianos que se nombraron fue en la ciudad de Corinto, cuando Pablo empezó sus viajes misioneros. Pero no fue Dios quien le dijo a Pablo: oye, Pablo, en una revelación, ahora ustedes son cristianos. No, fue entre ellos y entre la gente. Se dijo: oiga, estos que hablan de Cristo son cristianos, siguen a Cristo, y por primera vez llaman a los de la fe en Cristo cristianos. Pero eso no nos lo dejó Dios, eso es del hombre. Eso fue en la ciudad de Corinto, entre los seguidores de Pablo, tal vez, que surgió este nombre de cristianos. Amados, Jesús no dejó la religión cristiana, no dejó la religión cristiana evangélica, fue el reino de Dios es el evangelio de su reino y el reino de Dios establecido. Pablo y estos primeros apóstoles y profetas de la iglesia temprana dejaron cartas inspiradas por el Espíritu Santo para describir la verdad nueva, la buena noticia del evangelio del reino de Dios, y anunciar un rey lleno de gracia y verdad. Nunca dejaron una religión cristiana evangélica, nunca. Amén. De hecho, entonces, ¿qué pasa? En el año 313 después de Cristo, han pasado 313 años y han pasado unos, ponle tú, 200 años, porque las primeras cartas se escriben entre los años 60, 70 después de Cristo. Pero 200 años más adelante, ya que se ha empezado a esparcir esta fe cristiana, llamados cristianos, aparece un emperador de Roma llamado Constantino, que oficializa la religión cristiana que se había ya regado como la religión oficial del imperio, gobernada desde Roma, ¿no? Y entonces la oficializa como la religión universal cristiana, o lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana y Apostólica, la religión católica, romana y apostólica. De ahí surge el asunto, pero eso no nos lo dejó Dios. Así fue como Dios no nos lo dejó. Sin embargo, los que empezaron en la gracia y en la verdad terminaron entonces en una religión. Y lo grave, ¿sabe qué fue? Como en Roma, recuerda que les dije que habían muchos ídolos y muchos dioses, habían levantado muchos templos a muchos dioses en diferentes ciudades. Y como entonces este emperador Constantino declaró la religión cristiana oficial del imperio, dijo: les voy a ceder, les voy a regalar todos esos templos para que ustedes, los cristianos, hagan sus reuniones de adoración allí. Y metió a una iglesia que estaba sin templos, que se manejaba orgánicamente, la metió en templos. Por eso hoy todavía estamos hablando de templos. Por eso hoy en esta pandemia no nos hallamos en una reunión en un templo. Pero usted es el verdadero templo. Este edificio no es el templo, usted es el templo. Y traemos algo de esa religiosidad porque en el año 300 Constantino cedió esos templos para que los cristianos se metieran a hacer sus celebraciones. Pero eso tampoco fue un mandato de parte de Dios. Observen cómo la religiosidad, esa realidad que estamos llamando hoy religiosidad, ha venido cambiando la historia de nosotros. El propósito de Dios se ha venido afectando por la religiosidad y la religión. Pero bueno, después en el siglo XVI, en el año 1500 algo, por la gracia de Dios, estos reformadores surgen ahora con la verdad revelada y empiezan entonces a irse contra todo dogma de hombre, contra tantas cosas que estaban viendo corruptas dentro de esa iglesia universal, y ellos se protestan y entonces
se abren como los protestantes, pero aún así los protestantes que hoy nos consideramos todos aquellos que creemos en esa gracia de Dios, aún así cargamos con mucha religiosidad. Por eso esta enseñanza de la realidad a la verdad, y esa realidad que estoy tocando hoy se llama religiosidad. Amén. Pablo advirtió este peligro de la religión y de la religiosidad. Ya para ir terminando. Porque Pablo sabía que si nosotros, una vez que nacemos de nuevo en esta vida Zoe, inspirados por el Espíritu, no cambiamos nuestra forma de pensar, sino que nos amoldamos al carácter y al mundo en el cual estamos, tarde que temprano seremos atrapados por la religiosidad. Pablo entonces lo dice muy claro para denunciar el peligro de la religión y de la religiosidad y darnos como una estrategia. Romanos 12:2 dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Señores, lo que ustedes han visto en cuanto a la religión, no lo imiten. Por favor, las conductas de este mundo. No estoy hablando de la parte simplemente pecaminosa. Aún aquellos que creen que están sirviendo a Dios en la religiosidad, dice, no se amolden a eso, no lo imiten. Más bien dejen que Dios los transforme para pasarnos a esta verdad eterna, para poder desarrollar esta vida Zoe del Espíritu. Y Pablo dice entonces, deje más bien que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar de aquí para acá. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Otras versiones dicen, entonces comprobarán que la verdad de Dios y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amados, salir de la religiosidad es algo urgente. Tenemos que romper toda realidad llamada religiosidad. Y no sé si usted me entendió este mensaje. Es muy fácil caer atrapados en la religiosidad. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, señores, no tomen las realidades del mundo en ningún ámbito y menos en el de la religión, sino cambien su forma de pensar. Y ahora deben de pensar en las cosas de arriba, en las que contienen la verdad del reino, para que puedan tener entendimiento y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora tú y yo somos representantes visibles de un reino, de nada más y nada menos que del reino de Dios. Por eso la Biblia nos llama embajadores, nos llama reyes, y nadie puede representar el reino de Dios y su verdad viviendo en sus propias realidades y mucho menos en una religiosidad. Nadie puede ser un digno representante del reino de Dios si usted sigue viviendo en la religión y en la religiosidad, a no ser que sea transformado. Nadie podrá afectar su propio mundo lleno de sus propias realidades, que llama verdades desde su propia realidad. Eso es un principio. Usted no puede ser cambiado de su propia realidad, partiendo de su propia realidad o partiendo de la propia verdad que usted ha declarado. Usted solamente va a ser cambiado cuando la verdad del reino le impacte, cuando la verdad del reino le sea impartida por el Espíritu Santo. Por eso es que la cruz es un puente para que usted pueda pasar a este lado y esa verdad sea impartida, porque usted jamás podrá salir de esta religiosidad por usted mismo, ni menos en una iglesia religiosa, ni en ninguna institución religiosa, sino hasta que no entre al reino de Dios impartido por el Espíritu Santo, para que entienda y compruebe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y cumpla ese propósito. Esta verdad, amados, nos transforma. Esta verdad nos hace cumplir el propósito de Dios. Esta verdad hace de mí una vida nueva. Esta verdad hace que yo pueda afectar a muchos que están todavía allá. Si yo vivo esta verdad, muchas cosas van a empezar a ser impactadas en el mundo de la gente que está cerca de mí, amados. Así que la pregunta que quiero hacer hoy, para terminar, ¿será que en esta pandemia la iglesia de Cristo se está dando cuenta de su religiosidad? En esta pandemia
en la que la iglesia de Cristo no está reuniéndose en los mal llamados templos, es donde usted se puede dar cuenta y entender hasta dónde estaba viviendo en una realidad llamada religiosidad, porque no se puede reunir en un templo cada domingo. Por eso insistimos, somos la iglesia de Cristo donde quiera que estemos. Usted es el templo, y aunque nos reunamos vía internet, seguimos siendo iglesia. El desprendernos de los templos por 5 meses no ha hecho más sino revisarnos a nosotros mismos de cuánta religiosidad pudiéramos tener. No estoy diciendo que esto sobra, porque el día que podamos abrir, aquí nos reuniremos, pero no vamos a girar en torno alrededor de los templos, ni las actividades que se hagan en los templos, ni los domingos. No, amados, nuestra vida gira alrededor del reino de Dios, alrededor de nuestra vida espiritual, donde quiera que usted esté, en su trabajo, en su casa, en vacaciones, donde quiera que usted tiene que girar, es alrededor del reino de Dios y no de un templo y de las actividades de una iglesia o de una congregación. Eso es parte de, no es todo. Pero de pronto muchos extrañan ese todo que era para ellos. En esta pandemia es en la que la iglesia puede vivir soportada en la verdad del evangelio, que conoce, entiende y obedece para comprobar la buena voluntad de Dios. Amén. En esta pandemia es cuando las realidades que usted tenía están cambiando, y por eso usted está ahí que le movieron el piso. Pero déjeme decirle, en esta pandemia la verdad del reino sigue siendo la misma verdad del reino, porque el reino de Dios es inconmovible. Y si estoy parado en la verdad del reino, pase lo que pase, en el cambio de mis realidades, yo estoy parado en la verdad eterna, que eso sí es una realidad, porque muchas de mis realidades no son verdad. Y si hay un cambio como el que ha pasado en esta pandemia, nos podemos caer, pero aquel que está parado en la roca, vendrán terrenos, vendrán vientos y tormentas, y permanecerá firme. ¿Por qué? Porque esta verdad es inconmovible, nunca cambia. Pero la religiosidad sí nos deja tambaleando, porque usted cree que está allá sin darse cuenta que todavía permanece en su realidad llamada religión, creyendo que Dios le agrada lo que usted está haciendo, obras muertas, cumpliendo ritos, pensando que si usted hace algo a favor de Dios, Dios tiene que hacer algo a favor de usted, pensando que es un trueque. Yo me porto bien, tú te portas bien. Yo hago esto, tú me das esto. Oro para que tú me des. No, amados, eso es religiosidad. Porque el que está parado aquí en la verdad sabe que Cristo ya hizo todo por usted. El que está parado aquí sabe que usted es un bendecido por lo que Cristo hizo. Ahora usted, en la gratitud por lo que Dios hizo a través de Cristo en su vida, usted responde en esta verdad. Usted activa esa verdad. Usted activa toda realidad que eran esas promesas cumplidas a favor de su vida. Eso es muy diferente. Amén. Así que en esta pandemia creo que la iglesia está siendo trasladada de muchas realidades religiosas a la verdad del evangelio del reino. La pregunta es, iglesia, ¿eres fiel en medio de estas circunstancias a tu religiosidad o a la verdad del reino? ¿A qué estás siendo fiel? Ya no nos reunimos, entonces no me conecto, entonces no aporto, entonces no apoyo. ¿A qué eres fiel? ¿A tu religiosidad o a la verdad inconmovible del reino? ¿Por qué somos fieles? ¿Por qué estamos acá? Esto es lo que perdura, esto es lo que permanece. Pasará cielo y tierra, la voluntad de Dios permanece, la palabra de Dios permanece. Por eso creo que esta enseñanza en el día de hoy, usted tiene que empezar a hacer una introspección. Pregúntese usted mismo hasta dónde hay religiosidad. Cierra sus ojos allí donde usted está. Padre, yo te doy gracias, Señor, para que tú hoy nos hables, como lo has hecho a través de la palabra, de cuánto podemos ser todavía religiosos, Señor. Cuánta religiosidad hay en mi corazón, Señor. Cuántas verdades que yo creo que te agradan a ti son mi religión, son mi religiosidad. No es tu verdad. Tú no nos dejaste la religión evangélica, tú nos dejaste el evangelio del reino, y un reino
y nos diste la entrada a ese reino. Podemos ver y entrar a este reino. Podemos entender este reino por la unción que cargamos en dentro, porque la unción se encarga de dejarnos mostrar la verdad. Así que tenemos la capacidad de entender que estamos aquí y dejar atrás toda religiosidad que se haya sido sembrada por años en nuestras vidas, que hayamos tenido como creencia en nuestras vidas, Padre. La religiosidad nos separa de la verdad de Dios. La religiosidad nos permite aprender de la verdad, pero no nos da el poder para cumplir esa verdad, para obedecer esa verdad. Por eso, Señor, yo vengo hoy para que tú, Señor, hables a tu iglesia a través de esta enseñanza. Le sigas hablando, Señor, que quite toda religiosidad, toda buena intención de hacer las cosas. Se aprende, pero no se obedece. Se sabe, pero no se hace. Padre, ayúdanos a tener la capacidad de entender, Padre, de entender. Yo te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor. Danos ese entendimiento, Padre, porque sin entendimiento no podemos obedecer, y sin obedecer no podemos saber cuánto hemos entendido. Solo por la obediencia es que usted sabrá cuánto ha entendido, y se le seguirá revelando más y más. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, quebranta toda estructura religiosa que persista en tu iglesia. Rompe, Señor, toda verdad mentirosa, toda realidad que se llama religión, toda religiosidad que hay en tu pueblo, Señor. Límpialo, Padre. Este es un tiempo en el cual estás limpiando tu iglesia, quitando todas esas verdades que distorsionan la verdad verdadera, todo aquello que hemos creído, todo aquello que esperamos de ti, que no está escrito aquí, que no está determinado aquí en el reino, Señor. Por eso yo ruego en esta mañana, Señor, que le hables a tu iglesia. Háblale a tu iglesia cuando estén orando contigo, Señor, cuando estén buscando tu presencia. Háblale de su propia religiosidad. Quebranta todo aquello, Señor, que se ha entendido como religión en la iglesia, Padre. Nos dejaste el evangelio del reino y nos dejaste el reino eterno establecido, porque para esto fuiste enviado. No nos dejaste una religión. Al igual que al pueblo judío, nunca le dejaron el judaísmo, pero, Señor, de la ley, de la Torá, terminaron adorando y haciendo de esa religión su centro, Señor, y no tú. Cambiaron, Señor, al que originó esa palabra y esa ley, por lo que los hombres empezaron a generar como costumbres y ritos. Por eso, Señor, líbranos, Señor, de toda religiosidad, y yo el primero, Señor. Quebranta en mí si todavía tengo algo de religiosidad en cualquier ámbito, Señor. Y tu iglesia, Padre, límpiala para que sea una iglesia del reino, una iglesia que viva en el reino, proclame el reino, expanda el reino, y que la unción que tú has puesto en nosotros nos enseñe esa verdad del reino, Padre, esa verdad eterna, esa verdad presente del nuevo pacto, Señor. Haznos ministros competentes del nuevo pacto. Haznos ministros competentes en este ámbito donde hemos sido trasladados, Padre. Capacítanos, Señor, para soltar toda religiosidad. Te lo pido hoy en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta mañana, si hay alguien que nos está viendo por primera vez, si usted escuchó esta enseñanza hoy y le ha tocado el Espíritu, le ha convencido de su error, de su pecado, haga esta oración conmigo. Repita esto que voy a decir allí donde usted está, porque el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Repita: Señor Jesús, en esta mañana entiendo que he estado apartado de la verdad, que he levantado mi propia verdad, que tal vez he caído en la religiosidad, que yo sigo pecando, creyendo que orando y pidiéndote perdón se resuelven las cosas, pero la verdad no me ha acercado a ti. Por eso te pido perdón por mis errores, y hoy reconozco
que la única persona que puede pasarme al reino de Dios eres tú. Por eso te reconozco como mi único Señor y Salvador. Y te recibo hoy en mi corazón. Gracias, Dios. Amén y amén. Si usted hizo esa oración con nosotros en esta mañana, aquí aparece en la pantalla un teléfono para que usted me mande un mensaje o un email para que usted nos mande un correo. Ya estamos recibiendo correos y estamos respondiendo correos de personas que están interesadas en conocer algo más de lo que enseñamos desde esta plataforma. Así que no me queda más que, desearles una semana llena de gracia y de paz, y que el Espíritu Santo nos vaya enseñando cada día cuánta religiosidad hay todavía en nuestras vidas. Recuerden, próximo fin de semana, nuestra gran celebración de aniversario, sábado, drive-in a las 8 de la noche, aquí en las instalaciones de la iglesia, y el domingo un servicio muy especial que yo espero que usted no se lo vaya a perder, porque vamos a hablar de Misión Vida, de lo que ha pasado en 11 años en Misión Vida. Así que los invito también en todo el resto de semana para que usted se conecte a alguna de las actividades que tenemos virtuales, porque es allí donde esa verdad del Evangelio está haciendo a muchas personas un clic para sacarlos de una realidad mentirosa, de una religiosidad tal vez, y pasarlos a la verdad del reino de Dios. Amén. Se les ama, se les extraña, y no me tomen a mal de que yo no quiero que este templo se vuelva a abrir, este local, como este templo, como llama la gente, sino este local se vuelva a abrir. Claro que yo quiero que vuelva a abrirse este local. Este edificio está para reunirnos y celebrar juntos, pero nosotros no giramos alrededor de esto. La prueba está en que podemos seguir siendo iglesia con la situación como estamos viviendo en la pandemia hasta que esto termine, porque esto va a terminar, amados, y nos volveremos a reunir y volveremos a festejar aquí, a celebrar al Cristo cada domingo, reuniéndonos para celebrar lo que Cristo hace en la semana, no para venir a celebrar un momentico a Cristo, no. Lo que Cristo hace y lo que Cristo es durante toda mi vida, lo celebramos un momentico aquí los domingos. Amén. Bendecidos. Amados, poderosa enseñanza recibimos en esta mañana del pastor Álvaro Segura. Qué poderoso. Vamos a poner manos a la obra esta semana y vamos a transicionar a la verdad de Dios. Vamos a revisar cada uno de nosotros aquellas áreas que todavía tenemos de religiosidad y vamos a trabajar fuerte en esta palabra poderosísima. Así que, amada iglesia, hoy siento en mi corazón que vamos a darle gracias a Dios por nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero en verdad vamos a hacer una oración muy especial, porque he podido ver en este último mes, en este tiempo de pandemia, cómo Dios ha bendecido Misión Vida, cómo Dios ha bendecido cada familia de esta iglesia. Así que yo quiero de verdad en esta mañana que usted allí donde está en su casa incline su rostro y démosle gracias al Señor por tanta provisión, por tanta bendición que hay en nuestros hogares. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, con todo nuestro corazón te damos gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana, te damos muchas gracias por tanta provisión, por tanta llenura que traes a nuestra vida espiritual, emocional. Gracias te damos por todo. En este momento bendecimos como pastores cada provisión de cada hogar, bendecimos cada trabajo, bendecimos cada empleo, cada negocio. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu provisión es generosa, amplia, abundante. Te damos gracias y en este momento bendecimos cada ofrenda de tus hijos y la declaramos en multiplicación. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición poder estar aquí con ustedes en sus casitas. Estamos aquí dentro de sus casas, es de mucha bendición. Así que vamos ahora a seguir conectados toda la semana en nuestras actividades. En la pantalla están todas nuestras actividades en la página de Misión Vida. Y también tenemos una sorpresa inmensa para el próximo fin de semana. Queremos que no dejen de conectarse ninguno, absolutamente ninguno.
El sábado nos vamos a ver. Yo estoy muy emocionada con nuestro segundo drive-in. Vamos a estar todos juntos en la iglesia física. Vamos a encontrarnos allí todos en nuestros carros con seguridad y vamos a celebrar nuestros 11 aniversario. Vamos a seguir de fiesta. Septiembre es nuestro mes de fiesta por celebrar cada año que el Señor nos une, nos multiplica, nos llena, nos respalda. Así que nos vamos a ver en el drive-in y el domingo, el próximo domingo tenemos una enseñanza muy poderosa. Seguimos en fiesta de aniversario. Esta pandemia no nos impide nuestra celebración, así que esperemos con gozo el fin de semana próximo porque va a estar poderoso y maravilloso. Y ahora viene un anuncio muy, muy especial para nuestros niños. Ahora vamos a estar en el parte más importante y ese es el clase de los niños. Acuérdense, papás, es muy importante que conectamos a nuestros hijos porque no es un clase que gasta tiempo, pero es la formación espiritualmente en nuestros hijos. ¿Listos? Kids, we're excited. You have your teachers waiting for you in the other class. Make sure to grab your parents, tug on their arms, and make sure that you get connected because there's something special in this class, and I have a feeling he's going to be really excited. Toby is excited. I'm excited. Get connected.